pregunta, es como, no sé, medio inerte, ¿no? Por supuesto que no existe en ningún país donde hayan huido todos, pero sí hay países donde se han ido el 90% de la población. ¿Sabes cuál es uno? Croacia. ¿Eh? O sea, échale bola, se fue el 90% de la población. Pregúntaselo a un croata para que tú veas. Guárdalo tú eres el que debes guardarlo. Del tiempo que tienes siguiéndome y tratando de criticar lo que yo digo, si vieras todas las críticas que me has hecho y los videos a los cuales criticas, tendrías que comprarte un tarro de vaselina, pero enorme, gigantesco. Porque todo lo que yo he dicho y he vaticinado se ha cumplido, mientras que tú sigues pelando bola. Alcalde. Chico, es tan grande la bolsería que tú dices que yo dejé atrás un nivel de alcalde hace como 20 años. Yo con mis empresas soy mucho más relevante y mucho más importante que un alcalde bolsa. ¿Qué bolas tienes tú? En todo caso, pudiera estar en un comité de asesoría presidencial o de un ministerio de alto nivel, o en todo caso, pero así coño, todavía tendría que pensarlo mucho como diputado. Lo que pasa es que eso es algo muy poderoso para tu pobre mente. Mira, y lo de hijo de tal vaina, coño, yo le dije a tu mamá que cerrara la cerradura, que se cerrara la puerta con llave. Yo no tengo la culpa, fue descuido de ella y entraste y nos viste. ¿Qué culpa tengo yo? No, papá, tengo el colesterol de pinga, huevón. Y no necesito Viagra, pregúntale a tu mamá para que tú veas. Por eso es que te bloqueo, porque yo no concibo que puedan haber personas tan brutas como tú. Por eso es que te bloqueo a cada rato y apareces con otra cuenta distinta. ¿Cómo que tiene poco tiempo la migración, payaso? Ya tenemos 10 años en ese peo. Eso arrancó a partir del 2014, es más, desde antes ya había migración. ¿Ves que no sabes qué coño dice? Por otro lado, bolsa, entonces, ¿para qué se fueron a Chile, a Perú, a Ecuador o Argentina, Colombia o Panamá buscando mejores ingresos si no tienen ni siquiera para mandar una remesa? ¿Ves que eres bruto? Pero te voy a echar un cuento para callarte la jeta, más sabroso todavía. Es que ni siquiera los que están en Estados Unidos, en España, mandan. El promedio no pasa de $100, cuando el promedio de lo que envían a otros países es de $300. Cállate, chico, cállate, que tú eres muy bruto, ¿vale? A ver, mi niño precioso, mira, yo creo que tú te quedaste en el pasado o te quedaste anclado en los contenidos que hacen George Harris o María Machado. Déjame decirte algo. Afortunadamente, la crisis que existió en Venezuela, producto de las sanciones que ese país que tú quieres defender hicieron, la hemos ido logrando vencer gracias al arrecho que es Venezuela. Sí, mi vida. Gracias a lo arrecho que somos los venezolanos. Chavistas y no chavistas. Eso sí, los no chavistas somos anti-mariacorinistas, porque los mariacorinistas están todos afuera. ¿Ok? Gracias a Dios, es muy raro que en Venezuela se dé un caso como este que tú estás diciendo. Muy, pero muy raro. Porque la mayoría de los centros hospitalarios ya han sido reactivados, acomodados, mejorados. ¿Que puede existir en algunos casos? Sí, es verdad. Pero eso también te puede pasar en Estados Unidos, mijo querido, para que lo sepas. Porque no todo el tiempo un accidente te va a suceder en Nueva York, en Washington, en Miami o en Houston. Si te pasa en una localidad pequeña, puedes parir. Primero, parir para conseguir atención. Y segundo, te van a solicitar que tengas por delante tu seguro, para que lo sepas, especialmente si eres extranjero. Tú eres un bate quebrado y yo tengo que darte la razón. O sea, eso es lo que tú me estás pidiendo. Tú eres un perdedor, a ti te deja tu mujer, tu mamá no quiere nada contigo, estás afuera y no le mandas remesa. El problema tuyo es el gobierno, bien sea nacional, regional o municipal. El problema tuyo es la junta de condominio, el problema tuyo es tu jefe que es un explotador, los empresarios. Tú nunca en la vida raspaste una materia, a ti te raspaban. Tú eras de los que decías, coño, me rasparon. Pero cuando sí lograbas sacarla, entonces decías, yo pasé. A mí me raspan, pero yo paso. Ese eres tú, pana. Yo no tengo la culpa de que tú seas un perdedor. Ni el país va a permitir que perdedores como tú hundan a Venezuela
en una miseria informativa para que ustedes se sientan bien y no se vean en una realidad frente a los que sí le echan bola a la vida. Chamo, vamos a ordenar tu comentario porque quiero que no se confunda la cosa. Hay un universo de conceptos en ese término llamado oposición. Y te puedo decir, gente que ha querido desvivir a Nicolás, gente que ha quemado viva personas, que han planificado golpes de Estado, que se la pasan 24/7 en las redes sociales promoviendo odio entre venezolanos, gente que se la pasa en la Casa Blanca pidiendo sanciones y bloqueos, gente mintiendo, vendiendo humo, gente que juega con la esperanza del venezolano. Todo ese universo no está facultado para participar en el escenario, en la gran arquitectura del escenario político venezolano. Y yo no lo puedo llamar oposición. Yo los llamo la antipatria. Es decir, esos sí son mis enemigos antagónicos. No nos soportamos porque él no me soporta a mí tampoco. Ahora, gracias a Dios, hay una oposición aquí pensante que piensa un poquito más que ustedes, que se desligó de paso hace tiempo de todos esos elementos minúsculos de la política. Ellos sí están facultados y sí son la oposición aquí en Venezuela. Ellos no se arrodillan para dejar la baba en la suela gringa, hasta donde yo puedo verlo, pues. Entonces, yo finalizo con esto. Reflexiona ese carácter periodístico, por ejemplo, que tiene este señor Faría, ese carácter periodístico que tiene Avendaño, ese carácter tiktokero que tiene tus amiguitos. Revísense, revísense que ustedes son la copia fiel y exacta de un elemento antipatriótico. Mi llave, saludo. Oye, uno se preguntará qué pasará dentro de esos aviones, sobre todo ahorita, con esos venezolanos que están regresando desde Estados Unidos, Guantánamo o desde México, que son los destinos o los orígenes de donde han llegado estos vuelos recientemente. Uno se imagina que es una gente que viene con una gran frustración, cuando salen del avión que le pasan al frente a Diosdado, que son las imágenes que pasa la televisora del Estado, entonces tú los ves saludando y contento, pero pensaría uno que eso es teatro, ¿no? ¿Cómo sería un video de uno de ellos grabado adentro durante el viaje? Bueno, aquí les muestro uno. Dale esa de la negra. Esa. ¡Ore! Joda, mira cómo se ve, dale. Coño, Caracas, Caracas. ¡Vamos, Venezuela! Chito, ya yo te respondí y quedaste apaleado. Ahora te voy a rematar. Respóndeme tú. Dime un módulo. No te voy a pedir un hospital. Un módulo. Con, no joda, una ambulancia que haya hecho el gobierno interino de Juan Guaidó y María Machado con cualquiera de los recursos que le entregaron, los 2.500 millones de dólares de la USAID, las donaciones de la ONU, el concierto de la frontera, los reales con los cuales despilfarraron y quebraron a Monómero, o los cuales los 1.000 millones de dólares anuales, de regalías de beneficios que debe haber arrojado Citgo por año en estos últimos 5 o 6 años. Dime, pues. Algunos llaman a María Machado la libertadora. Verga, la libertad. O sea, yo no sé si tienen claro la falta de respeto que esto significa, ¿no? Y la pretensión absurda, además, de elevar a un nivel a alguien que jamás ha ganado una sola batalla y sigue de derrota en derrota, como además ha sido derrotada el día de ayer. Ahora bien, me pregunto lo siguiente. Si consideráramos lo de ayer un triunfo de la señora Machado, queda todavía mucho por ver, quiere decir entonces que si ella es la libertadora, Donald Trump es Manuelita Sáenz. Mi llave, gracias por tu comentario. Estos comentarios siempre son útiles
porque ayudan a educar a la gente que ven los contenidos de uno. Mira, vale, la economía está creciendo, la economía venezolana está creciendo, por eso tú no te das cuenta, pero realmente gente como tú son los verdaderos alacranes, porque terminan dándole la razón al gobierno, porque les pones la mesa, les sirves la mesa al régimen. Fíjate lo siguiente, de acuerdo a la CEPAL, Venezuela es el país de mayor crecimiento económico en este 2024, lo fue en el 2022 y ha estado en los últimos 4 años entre los países de mayor crecimiento. Tiene 15 trimestres continuos creciendo. Así que, por supuesto que sí. ¿Cómo no se va a beneficiar? Tú no ves en los barrios cuando viene un fin de semana, esa es una sola rumba desde el jueves hasta el domingo. Todo sube a diario, sí, pero lo que tienes, ¿por qué no preguntas cómo subía hace 4 o 5 años y cómo sube hoy? Y no todo sube a diario, eso es mentira también lo que tú estás diciendo. La inflación está súper reducida. Lo que sigue moviéndose y en proporción muchísimo menor es la tasa de la variación cambiaria. Pero es que resulta que tampoco afecta porque la economía se consolidó a través del dólar y aunque se usa bolívares, el bolívar ha vuelto a escalar y tiene más de un 90%, todo está en costos dolarizados. Así que realmente eso tampoco afecta. Si incluso hasta los ingresos de los empleados públicos, aunque los reciben en bolívares, que de nuevo es lo que más se está usando ahorita, más del 90% de las transacciones es en bolívares, está dolarizado, el punto de referencia es dolarizado. Así que no es verdad lo que tú dices, aquí no ha subido. De hecho, la inflación del mes de enero es una de las más bajas, creo que en los últimos 12 años. Ves que no sabes lo que estás diciendo y ves que tú eres la que le haces, o tú eres el que le haces propaganda al rey. Mira, macaco o macaca, a quien no reconoce nadie es Edmundo. O sea, que por ejemplo Estados Unidos no reconozca a Maduro, eso no tiene nada de raro, eso no tiene nada de particular. ¿Tú sabes lo arrecho? Que no reconocen a Edmundo. O sea, tú prácticamente los países que reconocen al mundo son menos de la mitad de los que reconocen a Maduro, porque el resto no reconoce a ninguno de los dos. Sin embargo, no los reconocen, pero mandan emisarios a reunirse con él. No los reconocen y mandan a los embajadores. No los reconocen y ya dicen que van a levantar sanciones. No los reconocen y dicen que van a restablecer relaciones como el caso de Chile. ¿De qué estás hablando? Deja de estar diciendo payasadas. Por favor, piensa antes de escribir. Carlos Andrés Pérez vendió nuestras riquezas. Chava, espérate, yo no entiendo de qué carajo estás hablando tú. Creo que estás hablando de un Carlos Andrés Pérez que vivió en otro lado, es en Chile. Hasta donde yo recuerdo, Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo y nacionalizó el hierro, nuestras dos más importantes industrias. Entonces, ¿cómo que carajo las vendió, chico? ¿De qué estás hablando? Lo que hizo Carlos Andrés, que en su momento pudiera haber tenido muchísimos detractores, pero hay que ponerse en el tiempo y en el lugar que se estaba viviendo en ese momento, fue que privatizó ciertas empresas que además para ese momento pasaban a ser más eficientes en manos de los privados, como es por ejemplo la CanTV o en el caso de la venta de Viasa. Pero es que el Estado venezolano no era buen administrador, era pésimo administrador y se prestaba para vagabundería. Si las hizo con negociaciones, más o menos, eso es otra vaina. Habría que verlo. Y en todo caso, quien quiso después vender Sidor no fue Carlos Andrés, fue Caldera en su segundo gobierno. Por cierto, que CanTV mejoró una barbaridad cuando la privatizaron. Se volvió a joder después que la nacionalizaron. Y ha sido un ejemplo que los gobiernos no son buenos para manejar ciertas empresas. El mejor ejemplo era eso. CanTV no servía para un coño, se privatizó y se volvió una de las mejores empresas de la región. La volvieron a hacer pública y se volvió a escoñetar. ¿Ok? Y los gobiernos no tienen por qué tener líneas aéreas, aunque yo reconozco que con el caso de Conviasa, ahorita la están administrando muy bien, pero al principio tuvieron muchísimos problemas y los aviones andaban medio destartalados. Y el mejor ejemplo, que es lógico lo que yo te estoy diciendo, es que el propio gobierno de Maduro está tratando de salir de muchas empresas que fueron nacionalizadas y después se consideró un error. Bueno, hermano, imagínate tú, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo te pudiera dar una clase de inteligencia financiera,
te puedo recomendar que vayas a una universidad y estudies. Pero si tú eres una persona que tu vida la vives en base a bonos que paga el gobierno, no vale la pena. Yo creo que mejor sigue en camionetica, sigue a pie. O sea, lo que es importante es que entiendas que el mundo no tiene la culpa de tus debilidades, de tus carencias, de tu falta de recursos intelectuales. O sea, el mundo no tiene la culpa de eso, mijo. Sí, así mismo es. ¿Tú sabes qué es lo mejor de todo? Que ella, con sus atributos, me mantiene aquí en Venezuela y me dice, papá, pasa todo el día ladillando a esos ineptos, a esos cabezas de huevos que no dejan que el país surja. Diles todo el día que son unos batequebrados, que no sirven para que ni siquiera la mamá los quiere. Y yo como complazco a mi hija en todo lo que me dice, lo hago. Ya ve, gracias por tu comentario, pero es que esos son socios, pero no quiere decir que sea el total del capital. E independientemente, es que tú crees además que ellos cada uno tienen sus directivas y compiten porque sus empresas den resultados. Los directivos de esas empresas tienen que presentar números, y el que mejor presente números, mejores ganancias tendrá. Los directivos, el presidente, el director operativo, ellos pelean por sus bonos. Y ahí está donde viene lo interesante. Cuando tienes varias empresas y las pones a competir entre sí, te dan mejores ganancias. Por ejemplo, de las 3 más grandes cadenas de farmacias, de grocery, allá en Estados Unidos, 2 pertenecen también a un mismo grupo y son de las más arrechas y se pelean entre sí como no tienes idea. Eso también es una manera de disfrazar los monopolios, pero no quiere decir que no pelees por lograrlo, porque ¿sabes cuál es el problema? O mejor dicho, ¿tú sabes cuál es el truco? Que haces competencia también entre ellos para quedarte con el mercado, porque si no te lo puede ocupar otra empresa americana u otra empresa de otro país. Puede venir Creole, puede venir Eni, puede venir Repsol, puede venir la rusa. Por eso tienes que competir incluso contra ti mismo, contra tus monopolios, duopolios, oligopolios. Mira, te migue verga. El tren de Miami son todos esos bandidos machadistas de 20 Venezuela y Voluntad Popular que se robaron nuestros reales y están allá en Miami. ¿Ves que no sabes ni siquiera en lo que hablas? Anda, lavate. Gracias por tu comentario. Bueno, a ti te podrá parecer un chiste porque definitivamente no conoces de economía, entonces a las personas ignorantes cualquier tema serio le puede parecer un chiste. La verdad es que los números se ven como deben verse, con conocimientos y formación y entenderlos, ¿no? Por las nubes no está. Venezuela tuvo en cuanto a alimentos una tasa de inflación del 25%. Ya ni siquiera está ni en el primero ni siquiera en el segundo lugar después que lo tuvo por bastante tiempo. Para que tú veas, esta es la inflación más baja en 10 años. ¿Okay? Por otro lado, afortunadamente, al estar dolarizada la economía, el que hay una devaluación continua ya no afecta como afectaba en otros momentos porque todo está expresado en dólares. Aunque lo pagues en bolívares, porque más del 90% se paga en bolívares, la base es en dólares. Es decir, la economía se dolarizó. Estudiar no mata, ¿viste? Los libros no hacen. Y aquí usa las mayores plagas que hay son los mexicanos, cubanos y con mucho pesar me avergüenzo decir que los venezolanos. Ya no quiero estar aquí, por eso necesitamos un cambio para poder volver a nuestra Venezuela amada. Pero yo muy particularmente pienso que estas 3 nacionalidades son las que más tienen derecho de emigrar a los Estados Unidos y ya les voy a explicar por qué. Y es que si los anteriores gobiernos de los Estados Unidos no hubiesen saqueado, robado y atentado contra la estabilidad económica de estos 3 países, sus ciudadanos no tuviesen ninguna necesidad de estar emigrando para los Estados Unidos. Y para empezar, ponemos el caso de Venezuela. Son más de 30.000 millones de dólares pertenecientes a Venezuela que se encuentran bloqueados en el sistema internacional debido a las sanciones unilaterales promovidas por el gobierno de los Estados Unidos. Sumado a esto, también hay 31 toneladas de oro que se encuentran secuestradas en el Reino Unido desde el año 2019. A todo esto se le suma un sinfín de sanciones que buscan ahogar la economía de Venezuela. Todo esto realizado
por el gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Cuba, el embargo estadounidense a Cuba, que incluye leyes y regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas, comerciales y financieras con este país, ha llevado a nuestros hermanos cubanos a tener una crisis humanitaria sumamente grave de la cual no han podido salir. Esto también es promovido por los Estados Unidos. Y en el caso de México, se apoderaron de las tierras mexicanas mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en el año 1848. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cedió el 55% de su territorio, aventajándose a los Estados Unidos de una brutal hambruna en medio de una guerra y falta de recursos que estaba pasando este país en aquel entonces. Analizando esto, yo pienso que los venezolanos, los mexicanos y los cubanos tienen todo el derecho del mundo de estar en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos no tiene más remedio que calársela. Es más, chicos, si usted es migrante venezolano y está viendo esta vaina, y cuando usted está allá y le pregunte qué está haciendo usted allá, usted dígale que es por culpa de ellos y que se la tienen que calar. Y referente a usted, estimada, que me deja este comentario, ¿usted sabe cuál sería un gran cambio? Empezar a organizarse para decirle a todos esos viejos cabezas de huevo que le regresen sus reales a Venezuela para que usted pueda venirse para su país a vivir como usted quiere. Porque así como usted, hay muchas personas que en este país quieren cambio. Sí, sí es verdad. Pero nadie quiere cambiar. Saben que este comentario está bien interesante, ¿no? Se reparten 7 millones de bolsas CLAP. Con el tema de aquellos que comen, que llaman come gorgojo a los chavistas, ¿no? Hay 7 millones de bolsas CLAP. Entonces, coño, son 7 millones de familias a las cuales les llega la bolsa CLAP. Entonces, aquí hay una de dos. Si los que consumen las bolsas CLAP principalmente son chavistas, coño, entonces como que hay más chavistas que opositores. O si son nada más 3 millones de chavistas, según dice María Machado, entonces hay más opositores comiendo gorgojo que chavistas. Eso es lo que me encantan de los números, pana. Que les da Cayetana de jeta a los bolsas que se dejan manipular por una loquita carretera. Espérate, que esto que estoy leyendo es lo más braquicefálico que yo he escuchado del lado del machadismo. Conclusión: quien ejerce, lidera y ejecuta es indiferente a los acontecimientos nacionales, llámese hambruna, escasez y diáspora, pero el ausente del poder es culpable. Cuño, chamo, descubriste América. Lo he dicho 1.000.000 de veces y lo voy a repetir, y gracias por ser tan inocuo que ustedes mismos le permiten a uno, con sus palabras, intentando dárselas de erudito, la torpeza que existe en el pensamiento de todos los que siguen al chavismo, al machadismo. Mira, mijo, precisamente lo asombroso que tiene este grupo opositor es que, siendo opositor, han robado dinero, han hecho acciones contra el Estado, han logrado que se roben el dinero dentro y fuera. Por ejemplo, son oposición, ni siquiera están en el país, pero tienen Monómero y Citgo y se robaron las dos, las quebraron. Comprobado por el gobierno de Colombia, no ni siquiera el de Petro, el de Duque. Denunciado por un hombre tan serio que era el embajador de Juan Guaidó en Colombia, que era el señor Calderón Berti. Señalado, por cierto, la cabecilla de toda esa vaina, que es Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges, en el caso de Julio Borges, por su propio compañero de partido de toda la vida, que es Enrique Capriles Radonsky. 5.000 millones de dólares se han robado de Citgo. 5.000 millones de dólares. Denunciado por los propios Estados Unidos. Estados Unidos les tiene abiertas investigaciones a través del FBI porque se robaron los reales, más de 250.000 millones de dólares que les entregó la USAID. Solo 98% del dinero entregado se lo robaron. ¿En qué mundo vives tú, muchacho pendejo? Hace 20 años. Mira, braquicefálico, las solicitudes de sanciones las está haciendo ahorita. Las hizo el año pasado, las antepasados, las ha venido haciendo desde hace tiempo. Y tú convalidas a una persona que está haciendo un acto de traición a la patria. Búscate todos los estamentos legales de Venezuela y del mundo. Solicitar una intervención a tu país, solicitar un bloqueo económico, es un acto de traición a la patria. Y tú eres un traidor a la patria porque convalidas a esa gente. Por eso es que yo prefiero que me acusen de chavista,
sin serlo, porque no lo soy, que me vayan a decir que soy machadista, porque el chavismo es malo, pero el chavismo es malo, pero el machadismo, esa vaina es pu. A Maduro. No me gusta Maduro. Abogo por la libertad de los presos políticos y el lápiz de oposición en todo el país. No nos gusta el socialismo del siglo XXI. Nos parece que nos llevaron a un desastre. Pero ya va, un momentico. Esto tiene unas limitantes. ¿Y cuáles son las limitantes? Venezuela. Venezuela es la limitante. ¿Por qué? Porque cuando tú traes sanciones, tú no estás perjudicando a Maduro o no estás perjudicando a los grandes capitales del país. Estás perjudicando a los más pobres. Por eso te decía que esas sanciones lo que son una bomba matapobres. Que esas sanciones lo que vienen es a limitar a los venezolanos, pero al día a día de los venezolanos.